bienvenidos a un nuevo episodio del Partido Radical del Pensamiento del Noticiero. En este episodio hablaremos sobre el modelo económico hacia adentro que ha vivido la sociedad mexicana. ¿Cómo te encuentras, Daniela? Hola Isara, me encuentro muy bien, muchas gracias. Muy emocionada de estar en otra edición del programa. Muy bien, antes de continuar con esto queremos explicar unos temas o conceptos para podernos adentrar a este tema. Primero que nada, el poder adquisitivo, que es el aumento del salario real. Importación, que es el transporte legítimo de bienes y servicios al extranjero, los cuales son adquiridos por un país para distribuirlos en el interior de este. Y exportación, que es cualquier bien o servicio enviado fuera del territorio nacional. Ahora bien, Daniela, ¿qué nos puedes explicar de este modelo económico hacia adentro? Bueno, la economía de México postrevolucionario estaba basada en la agricultura y en la ganadería principalmente, lo cual lo dejaba bastante rezagado en comparación a las naciones europeas y a Estados Unidos. Mientras las potencias industriales del mundo se encontraban en la tensión de la Segunda Guerra Mundial, México aprovechó este tiempo para implementar el modelo hacia adentro. Fue cuando trató de impulsar su industria interna, dejando de importar productos de, por ejemplo, Estados Unidos, y comenzó a industrializar el país, a crear fábricas, a implementar maquinaria para todo, para producirlo dentro del país. Fue aquí entonces cuando se dieron tasas de inflación muy bajas y incrementó el poder adquisitivo y el salario. Y este periodo fue de 1958 a más o menos 1970, que a este periodo se le conoce como desarrollo estabilizador. Después de este periodo fue cuando México comenzó a descuidar el campo. Toda la atención económica, toda la actividad económica se centraba en la industria y se le quitó atención al campo. Entonces, cuando se descuidó el campo, México ya no podía ser autosuficiente en cuanto a alimentos y a la agricultura. Fue cuando comenzó a importar otra vez de Estados Unidos y los demás países para poder ser autosuficiente otra vez. Y entonces fue aquí cuando comenzó el declive de la economía mexicana. Muy bien, una vez definidos estos conceptos, creo que todos hemos escuchado hablar del milagro mexicano. Así se le conoce a la era en la cual México implementó el modelo económico hacia adentro, del cual ya hablamos. Esta etapa está caracterizada por el de un crecimiento económico sostenido y la formación del camino de México hacia una nación industrializada. Para ser más claros, nos enfocaremos en una sola etapa, la cual es la de crisis y agotamiento. Durante esta etapa del modelo hacia adentro, hubo dos personas en la presidencia, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Pero para tener un poco más de información sobre esto, Daniela, ¿nos podrías explicar? Bueno, al finalizar la década de los 60 empezaron a manifestarse una serie de síntomas que anunciaban una crisis económica que afectaría de manera global tanto al mundo capitalista como al socialista, esto en el contexto internacional. Había indicadores que así lo hacían suponer, por ejemplo, un ritmo de inflación muy elevado que provocaba un deterioro en el poder adquisitivo de los trabajadores, el creciente nivel de paro en las economías desarrolladas, el cada vez mayor número de empresas transnacionales que en su lucha por repartirse en los mercados mundiales modificaron no solo el ámbito y los horizontes de la economía, sino también su funcionalidad. La crisis del sistema monetario internacional con la consiguiente fluctuación e inseguridad de los tipos de cambio de las distintas divisas, el progresivo aumento en los precios de las materias primas y su repercusión en el precio de los artículos manufacturados. Las medidas proteccionistas de los países industrializados, la acentuación de la pobreza en los países subdesarrollados, el deterioro en el medio ambiente que ponía en entredicho el modelo del desarrollo seguido por los países industrializados, planteando los problemas de límites físicos del crecimiento, la progresiva transformación de los valores sociales y la amenaza comunista. Bueno, en México, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz implementó políticas que crearon el rechazo de las políticas económicas vigentes, que dejaron desprotegidos a amplios sectores sociales. La identificación en mayor o menor medida de los gobernantes con los principios de la doctrina marxista, el crecimiento de los grupos de izquierda, el rechazo popular del intervencionismo de los Estados Unidos en América Latina, la influencia del comunismo como alternativa política y económica real para los países atrasados, toda la influencia que a nivel internacional tenía la Unión Soviética en América Latina y el régimen cubano. Todo esto en México creó un sentido de comunismo que llevó a varias revueltas en la época de 1970, como fue conocido el movimiento estudiantil de Tlatelolco. Pues sí, el modelo económico impuesto en nuestro país duró de 1940 a 1982, para ser más exactos. Este buscaba convertir a México en un país productor y autosuficiente. Este modelo económico hace referencia al impuesto del sector industrial y el desarrollo del mercado interno del mercado
mexicano. Este periodo estuvo dividido en 3 etapas. De 1940 a 1958 estuvo marcado por el crecimiento con inflación. De 1958 a 1970 se caracterizó por el desarrollo estabilizador, y su última etapa, que duró de 1970 a 1982, que es conocida por la etapa de crisis y agotamiento. Pues bien, el crecimiento económico de nuestro país, denominado Milagro Mexicano, pronto llegó a su fin, pues como ya hemos mencionado, esta prosperidad económica no estaba beneficiando a toda la población mexicana, generando con ello una grave crisis en el campo mexicano, por lo que las familias del campo empezaron a migrar a las ciudades, pensando que allí encontrarían oportunidades de crecimiento, pero en realidad se generaron los llamados cinturones de miseria. Estos afectos sociales se agudizaron por las grandes diferencias sociales. En la década de los 50 se afirmaba que la mitad de la riqueza de la nación estaba en manos del 10% de la población. Estas condiciones generaron inconformidades entre los obreros y campesinos. Para 1951 se generó la denominada Caravana del Hambre, conformada por familias de mineros que viajaban a pie desde Coahuila hasta la capital del país, protestando porque el crecimiento económico para algunos sectores estaba generando gran pobreza para las mayorías. La situación se hizo más compleja cuando el crecimiento de la economía mexicana empezó a verse reducida. Pues bien, este es un contexto social, pero cuéntanos un poco más del movimiento del 68, Daniela. Bueno, el movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional y diversas universidades participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México, y que fue reprimido el 2 de octubre de 1968 por el gobierno de México en la llamada matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, y finalmente disuelto en diciembre de este año. El hecho fue cometido por el grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia y el Ejército Mexicano, en contra de una manifestación convocada por el Consejo Nacional de Huelga, órgano directriz del movimiento. De acuerdo con lo dicho por sí mismo en 1969 y por Luis Echeverría Álvarez, el responsable de la matanza fue el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Posteriormente fueron acusados Echeverría, Díaz Ordaz y otros altos funcionarios de haber trabajado para la CIA. Hasta la fecha no se ha logrado esclarecer exactamente la cantidad oficial de asesinatos, heridos, desaparecidos y encarcelados. La fuente oficial reportó en su momento 20 muertos, pero algunas investigaciones actuales deducen que los muertos podrían llegar a varias centenas y responsabilizan directamente al gobierno de México. Pues bien, el contexto histórico mundial en 1968 estaba regido por movimientos sociales. En el caso de los acontecimientos en México, durante este periodo forman parte del estallido de movimientos sociales, principalmente del sector estudiantil, como ya mencionó Daniela, suscitados desde hace casi 40 años atrás, que buscaban la forma y democratización de un Estado al que se le caracterizaba por su autoritarismo. Sí, en general, toda la causa global de estos movimientos fueron la inconformidad de la población al sistema opresor del Estado, que dejaba en desigualdad a todos los sectores de la sociedad, favoreciendo siempre a los más ricos. Pues bien, para finalizar, el crecimiento económico que México experimentó después de la Segunda Guerra Mundial fue sin precedentes en su historia. Sin embargo, también generó efectos en los que aún no han podido recuperarse. Sembró la crisis del campo mexicano. Este modelo de crecimiento basado en la industria y descuido de las políticas para el campo no se limita exclusivamente a cuestiones económicas, sino que también tuvo efectos sociales: desigualdad, concentración de riqueza, crecimiento de zonas marginadas, cinturones de miseria y aumento de migración del campo a la ciudad. Sí, sin duda, la época del Milagro Mexicano fue una época muy favorecedora para la economía de México y bastante notable, pero desgraciadamente ahorita la economía de México es deplorable. Toda esta consecuencias de esa época también, tristemente. Pues bien, agradecemos su atención y esperamos nos sintonicen la próxima semana.